Y ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Dar un pequeño aviso, tenemos 20 minutos para este espacio de discusión con preguntas de los que están presentes y también los que están por Teams. Tenemos cerca de 80 personas por Teams, así que también están invitados a enviar sus preguntas. Dale, Oscar. 20 minutos. Espérese, ¿existen preguntas del público a cualquiera de nuestros y nuestra expositora? Hola, muchas gracias por las presentaciones. Soy Mauricio Del Guío, académico de la Universidad de Ibañez. Tengo varias preguntas, pero voy a preguntar a la gente del Banco Central en específico dos cosas. Primero, en el proyecto que ustedes tienen que me pareció excelente todo el trabajo y todo, conozco en detalle el comienzo de todo esto, ¿no es cierto? Los primeros aspectos. Y justamente una de las preguntas va por ahí, ¿ah? Pero quizás antes de esa pregunta voy a preguntar algo más técnico, que es cómo piensan escalar esto a nivel nacional, porque hay desafíos de términos de infraestructura, informática, ¿no es cierto? Infraestructura de poder replicarlo en los años, ¿no es cierto? Hay todo algo que va más desde la ciencia de la computación, el pipeline, ¿no es cierto? De cómo hacer esto de manera sistemática. Y no sé si eso es parte del plan del Banco Central o están abiertos, no sé, a colaborar con otra institución para eso. Y la segunda pregunta también va también un poquito más compleja, pero dentro de las charlas que vi en la mañana, en general de aplica, hay como todo un límite entre la ingeniería de datos geoespaciales, que la mayoría de las presentaciones mostraron, y la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia básica que genera los algoritmos que ustedes ocupan, por ejemplo. Entonces, claro, hay ciertos desarrollos, como la mayoría de los que mostraron, que son trabajos de ingeniería de gran nivel, de hecho los felicito por eso, por lo que vi, pero que hay todavía desafíos grandes, por ejemplo, para encontrar, voy a dejar un ejemplo, pero por ejemplo, cuando se habla de servicio ecosistémico, ¿no es cierto? No es como detectar un polígono de algo, ¿no es cierto? Hay temas que todavía la ciencia no ha resuelto. No hay paper, no hay metodología, no hay técnica. Entonces también ahí planteaba esta pregunta en general, que quiera, pero en particular para el Banco Central, ¿no es cierto? ¿Cómo se plantea esta colaboración con la academia, ¿no es cierto? Que tiene otros plazos, tiene otros tiempos, donde hay hipótesis, de desafíos, para poder, por supuesto, generar este primer ladrillo que después se transforma en ingeniería y transforma en todo lo que presentaron ustedes. Eso es mi pregunta. Gracias. Aló, aló. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tus preguntas. En cuanto a la primera, parte del motivo principal de por qué realizamos un piloto es para poder generar esta idea de pipeline para poder escalarlo a nivel nacional, ¿no? Entonces, este piloto nos ha permitido probar muchas estadísticas, distintas ingeniería de atributos, que la idea que al momento de escalarlo a nivel nacional tengamos claro cuáles son las estadísticas y los atributos que vamos a procesar. Entonces, en parte, la gracia de este piloto es poder como identificar cuáles son las principales variables, cuáles son los principales problemas y desafíos para que no tengamos tanta dificultad a nivel nacional, pero claramente van a surgir nuevas complejidades porque el norte de Chile es totalmente distinto al área de estudio, o la zona austral también presenta complejidades en cuanto a la disponibilidad de imágenes satelitales y todo eso. En cuanto a infraestructura, de todas formas, estamos avanzando en eso. Se está escalando para poder tener servidores que tengan la capacidad para poder procesar todo esto. Y claramente poder escalar este piloto, que es solamente el 5% del territorio continental, a todo el territorio continental, es bastante complejo, pero también todo este proceso nos hemos preocupado bastante de que los códigos
y los procesamientos estén respaldados y sean lo más automatizados posible dentro de lo posible. Y en cuanto a la segunda pregunta, es un punto súper importante y algo que no está resuelto a nivel mundial y no está resuelto en la academia. O sea, cómo poder estudiar, cuantificar los ecosistemas y los servicios ecosistémicos es algo que se sigue discutiendo y por lo mismo el Banco Central estamos partiendo por este mapa de cobertura y uso de suelo, que es algo que ya está implementado y hay mayor conocimiento y hay mayor literatura para con el tiempo poder implementando otras ofertas ambientales como son los de extensión de ecosistemas y de servicio ecosistémico, pero estas cuentas siguen siendo experimentales y, o sea, siguen siendo experimentales a nivel internacional. El Reino Unido, que está súper avanzado en esto, lo sigue categorizando todas estas estadísticas como experimental y la idea es seguir avanzando en eso. ¿Alguien más? Seguro. Mira, un par de ideas. Lo primero es la ventaja de alguna forma desde la ingeniería, plantear la línea de producción. Yo planteé un poco esto de, bueno, si tuviéramos el sueño de que tenemos los usos actuales, ¿cómo podríamos reconfigurarlos para llegar a algo que nos permite cumplir nuestras metas, digamos? Pero para lograr eso, claro, tú puedes plantearlo en un sistema como el que presenté, pero la información de entrada es súper cuestionable, por lo tanto los resultados también. Y ahí creo tenemos un desafío como país, porque si vamos a trabajar con usos de la tierra, ¿cuál es la provisión de servicios ecosistémicos que proporciona cada uso en el tiempo? Los forestales en general somos bien expertos en decir, oye, si tú pones eucalipto en este lugar, esta es la curva de crecimiento que tú vas a tener, en pino lo mismo, bueno, pero después cuando te dicen, ya, y si yo pongo pino o eucalipto en esta cuenca, ¿cómo es la dinámica del agua en el tiempo? O si tengo, no sé, una restauración de bosque nativo, ¿cómo es la dinámica de carbono en el tiempo? Entonces, ahí está el desafío de tener mejores datos de terreno e ir ajustando estos modelos que permitan asociar los usos de la tierra que vamos, o las coberturas, como queramos llamarle, y la provisión de los servicios ecosistémicos que nos interesen más. Y ahí la ciencia tiene un rol clave, digamos, desde el punto de vista de ir ajustando modelos que asocien esas dos cosas. Yo creo que ahí hay un desafío bien clave. Gracias, Pablo. Sí, yo también agregaría que una de las cosas que me olvidé de mencionar de tu presentación era esto de tener otros tipos de datos también, ¿cierto? El monitoreo, que nos entrega mayor información para efectivamente poder tener una aproximación más realista de cómo funcionan los ecosistemas que solamente definir los polígonos, la delimitación, que es clave, pero que no es suficiente para ver el problema o ver la solución más global. ¿Más preguntas del público? Ay. Hola. Acá Francisco Donoso de la Superintendencia de Medio Ambiente. Muy interesantes las presentaciones, muchas gracias en verdad por el tiempo. Quería hacer una consulta desde el punto de vista práctico de las herramientas. Se abordaron un par de temas en las presentaciones. Acá en la superintendencia, de hecho, nosotros venimos del Departamento de Seguimiento de Información Ambiental, que tiene una unidad de geoinformación que trabaja este tipo de productos también y ha servido mucho para la institución y para la toma de decisiones en general. Pero me gustaría saber, dado de que acá hay componentes de innovación, componentes que son inciertas en el fondo, ¿cómo desde sus instituciones tienen que lidiar? Muchas veces vienen desde las propias unidades este tipo de iniciativas y uno trata de convencer de que esto puede ser útil. Otras veces son mandatadas desde fuera de la unidad para que uno responda, pero siempre hay un tema de expectativa. Y acá hay una componente de incertidumbre súper importante. Entonces, ¿cómo ustedes lidian con eso en términos tanto presupuestarios como en términos de convencimiento? Porque también estos modelos tienen errores. Vimos acá ejemplos con errores grandes y errores muy pequeños, pero siempre hay una apuesta ahí.
cómo en el fondo ustedes permean dentro de sus instituciones para incorporar este tipo de herramientas que finalmente ojalá tengan un resultado concreto en la política pública o bien en las decisiones que se toman. Por aquí, ODEPA, te voy a contar un poco la experiencia que nosotros tuvimos. En general, la explotación de imágenes satelitales y alguna forma de automatización lo veníamos pensando, yo creo que hace por lo menos unos 4 o 5 años. ¿Ya? Con respecto a los riesgos, efectivamente lo que, y acá es una decisión totalmente institucional, se tomó la decisión en algún momento de empezar a explorar el pilotaje de iniciativas. ¿Ya? Con presupuesto de estudios nosotros logramos, o sea, decidimos en el fondo embarcarnos en iniciativas que precisamente reportasen un cierto riesgo en términos de que no nos pudiesen resultar lo que nosotros esperásemos. ¿Ya? ¿Cómo eso lo logramos? Únicamente y exclusivamente porque tuvimos el respaldo institucional para avanzar en esa línea. No pudo ser de otra forma. Y efectivamente eso nos permitió de que, por ejemplo, dado los resultados que si bien uno podría decir no alcanzamos lo que quería, que era tener una estimación, en el caso de lo que presentamos del trigo a nivel nacional, el aprendizaje que se acumuló implicó que, por ejemplo, como institución también nos embarcáramos en el escalamiento del proyecto, y un poco como para vincularlo con la pregunta del académico de la Adolfo Ibáñez, también haciéndonos carne de que en el fondo nosotros no somos especialistas en este tema, somos más bien, queremos el resultado, el tabular de lo que, o el shape, más que la construcción misma del algoritmo, el gradiente, que la optimización de no sé qué cosa. En el fondo lo que necesitamos nosotros informarle a nuestro ministro, a nuestra directora, y en el fondo cuánto es la superficie que en este momento se está proyectando que se va a sembrar de un determinado cultivo u otro, o se habría visto afectada. El hecho que hayamos podido avanzar en esa línea, como te digo, es única y exclusivamente porque tuvimos el apoyo institucional para desarrollar ese tipo de pilotos e iniciativas. Sí, bueno, puedo hablar un poco sobre lo que hemos estado trabajando en Cernagiamín. Como mencioné en la presentación, nosotros igual estamos como recién iniciando más de lleno en lo que es la ciencia de datos geoespacial, si bien ya hace varios años se están haciendo innovaciones en la parte geoespacial, más que nada como primero en digitalizar las cartas que realiza el servicio, en disponerlas a público, generar visores, etcétera. Ahora, toda esta utilidad de las imágenes satelitales se ha ido dando, al menos en nuestra institución, yo creo de manera más o menos natural, en el sentido de que para los equipos de trabajo ha sido realmente una herramienta útil, principalmente para partes iniciales de los trabajos de exploración, por ejemplo. Exploración en el sentido de la generación de geología básica, etcétera, y ahora ya lo estamos llevando a las unidades más aplicadas para que podamos generar herramientas útiles, también pensando en la preparación de las campañas de terreno. Es como una herramienta base para poder abarcar mayores áreas y poder orientar los trabajos en terreno. Y también hemos tenido que hacer un proceso como de evangelización, por así decirlo, en el sentido de ir actualizando las herramientas. Como mencioné también, nosotros trabajamos fuertemente con las herramientas de Esri, con toda la suite de ArcGIS, etc. Entonces también la idea es ir permeando en los diferentes equipos, convenciendo de que finalmente tenemos datos, pero necesitamos las herramientas para poder sacarle el provecho y más que nada en el quehacer del servicio, casi siempre es pensando en la preparación de las campañas de terreno, ya que, como mencionaba, los datos muchas veces que se encuentran en X sitios no son de la mayor confiabilidad, entonces al menos para los equipos de trabajo de la Subdirección de Geología, se ha estado convenciendo que son todos estos nuevos algoritmos, este tipo de estudios como el que mostramos en el salar de Gorbea, son muy buenos para orientar las campañas iniciales, cosa que antes no se hacía y quizás
iban un poquito más a ciegas a terreno, y esto tenemos que convencerlos también desde el lado presupuestario, de que quizás también los recursos públicos cada vez es más difícil tener un budget amplio. Entonces tenemos que ir optimizando eso, optimizando las campañas de terreno, etc. Entonces, como todo un trabajo, pero ir demostrando también que el uso de imágenes satelitales, por ejemplo, también tiene diversas aplicabilidades, si bien los podemos utilizar, por ejemplo, para orientar dónde podrá haber una alteración hidrotermal en el norte de Chile, también lo podemos utilizar para la fiscalización, en el caso de la Subdirección Nacional de Minería. Y eso es lo que también ha estado cambiando como el paradigma de tener que llevar gente siempre a terreno, sino que ahora ya también los podemos estar observando a una mayor escala desde los cielos, digamos. Entonces, el trabajo ha sido ir demostrando cómo en los diferentes quehaceres de nuestro servicio, de nuestra institución, todas las herramientas geoespaciales tienen cómo aportar para ir optimizando el trabajo y optimizando también el uso de los recursos públicos. Eso. Quizá un breve comentario. Claro, me acuerdo de las primeras clases de física que uno tenía 101 y lo primero que teníamos era propagación de errores en los modelos. Y creo que es muy relevante que no perdamos eso, digamos. Cada vez que estamos modelando algo, que declaremos explícitamente algún tipo de error, digamos. Ahí cada uno ve, porque si no empezamos a ser ciegos a eso y como que nos podemos enamorar del producto sin conocer que hay un rango dentro del cual puede funcionar. En Arauco empezamos a jugar con datos del LiDAR para inventarios por allá por el 2015, 2016. Y en definitiva están las parcelas forestales normales, que uno va, mide los diámetros, la altura y llega a una estimación de volumen. Empezamos a probar con LiDAR. Y hoy día todos los inventarios se hacen con LiDAR, pero conocemos cuáles son los errores que teníamos con las parcelas y con lo que tenemos hoy día. Y de alguna forma hemos ido reconociendo que a veces aparecen errores que no estaban contemplados y que en verdad hay que estar permanentemente teniendo un chequeo en terreno, por muy bueno que creas que es tu modelo. Pero eso fue un análisis que se hizo declarando explícitamente errores y cambiando de una tecnología a otra. Pero en muchos casos, en el mundo privado, la solución la quieren para ayer, digamos. Hoy día a la tarde, sí, podrías tú tener, y yo digo, podríamos tener un programa de investigación de 2 años para no llegar con algo. Y no, mañana yo quiero. Okay. Entonces, muchas veces te ves enfrentado a, la verdad es que algo que tú encuentras que es muy malo, así todo es mejor que lo que ya tienen. Entonces, te van dando saltos también en esa línea. Así ya, te voy a proponer esto, pero luego vamos a tener que evaluar con qué error y bla, 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 porque si no, puedes cometer errores tremendos. Entonces, también se da esa dinámica de, bueno, peor en nada, digamos, demos un salto, pero queda el desafío de seguirlo mejorando. Muchas gracias, Pablo. ¿Más preguntas? Sí. Hola, ¿qué tal? Por acá. Mi nombre es John Rey, vengo del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, más que nada orientado a la investigación y a la innovación. Y me gustaría abordar desde esa perspectiva justamente esta dimensión de los errores que está dentro de toda esta dinámica y también área de investigación. Parcelado, sí, para cada uno de los expositores. En el primer caso, para Leo Cáceres, no quedó muy claro si es que alcanzaron o no a calcular la superficie de trigo para un nivel un poco más amplio de las parcelas. Identificar ahí a ver si en realidad ahí hay algún punto para seguir investigando. ¿Ya? Lo puedo dejar ahí. Ese es el punto para ver si hay alguna vez que podamos tratar de abordar desde la academia. Para Elizabeth de Cernageomín, ¿cierto? Ay, disculpen. También hemos suscribido con la construcción de series temporales y me gustaría ahí ver si es que nos podría aportar, no sé si ahora, pero tal vez después, con respecto a el ajuste de la serie de tiempo cuando cambiamos de, por ejemplo, en la familia Landsat de L5 a L8 a L9, cuando trabajamos con índice normal
Hay veces que lo hemos construido y pasamos y tenemos un salto o un escalón que nos produce ciertos dolores y nos gustaría saber cómo lo abordaron para ver también ahí las brechas, cómo podríamos también participar o integrarlo. Ahí hay un punto también importante que lo hemos visto como formadores con respecto a los software licenciados y como mencionaban las capacidades de ESRI. También tenemos la buena experiencia que es disfrutar, pero una vez que nuestros alumnos salen al mundo profesional, tenemos ahí una suerte de brecha. Entonces, para ver cómo ustedes nos podrían aportar ahí una perspectiva de cómo podríamos tratar ya en el desarrollo futuro, sobre todo con el contexto de la ley de modernización y los criterios o los principios de interoperabilidad de los servicios públicos. Y finalmente, así para recortar el golpe que lo bombardé, para ver este último punto, con respecto a Federico del Banco Central, ¿cierto? La presentación, gracias por la presentación. Tal vez salga una pregunta demasiado trivial, pero es para tenerla en consideración. En la clasificación se han considerado también el empate o el juego con los instrumentos, las herramientas que están disponibles hoy en día para la caracterización del capital natural, como por ejemplo el software Inves que estuvieron haciendo capacitación. Eso, muchas gracias. Ya. Respondo muy rápido con respecto a la consulta. Sí, efectivamente se hizo una estimación más agregada, se hicieron estimaciones a nivel regional, ¿ya? De hecho, por eso que contrastamos que deberíamos haber estado del orden de cerca de 35.000 hectáreas en el Ñuble, donde se hizo el piloto, pero finalmente logramos nos aproximamos a la estimación de cerca de un tercio. El problema que en el fondo nosotros identificamos, que tenía que ver un poco con la línea de lo que decía Federico, es que la distribución espacial del entrenamiento estuvo muy localizada en una zona y se comportó muy bien en esa zona, pero en el resto de la región, como no tuvo tanta distribución espacial, tuvo una subrepresentación, y lo mismo fuimos observando cuando ya nos fuimos acercando hacia Araucanía, que es donde están las mayores cantidades de superficie. Y ahí es donde nosotros identificamos en el fondo el error que estábamos señalando. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, respondiendo, John, a tu primera pregunta, ese también fue uno de los primeros desafíos que vimos al momento de querer trabajar con una serie temporal bastante extensa, que igual no es menor 30 años. Y claro, teníamos este desafío de trabajar con diferentes sensores y entendemos que para ello tenemos que hacer una armonización entre las bandas, digamos, que tiene cada sensor. De primera, pensamos que esto se nos iba a alargar porque, como mencioné, el requerimiento que nos llegó para este trabajo en su momento tenía bastante apuro, entonces dijimos, ok, es complejo porque también entendemos que los coeficientes de armonización no son iguales en diferentes partes del mundo, etcétera. Por eso fue que utilizamos esta colección de NDWI que ya estaba colgada, digamos, en los catálogos de Google Earth Engine, y estos ya cuentan con no vimos saltos en la serie de tiempo con ese dato bruto, digamos. Sin embargo, esa colección actualmente se bajó, y la que hay actualmente no nos gusta mucho personalmente porque tienen el enmascaramiento de las nubes y de la nieve. Entonces, toda la serie está llena de hoyos. Entonces, pasa que ahora tenemos memoristas trabajando para poder seguir ampliando este trabajo, y ya hicimos la aplicación de unos coeficientes que encontramos por bibliografía y que creo que son los que también ya estaban aplicados en esta colección, así que ahí tenemos un inicio, pero sería interesante poder seguir investigando para poder ir utilizando coeficientes que sean más específicos para esta zona del mundo. Y sobre lo otro, sobre el software, bueno,
Esri ya tiene como un monopolio, digamos, y no es nada barato. Entonces, bueno, nosotros hasta ahora tenemos la suerte de ser muy buenos amigos de Esri. Se lograron, con los esfuerzos de todos de los equipos, de las jefaturas, de poder lograr este acuerdo para nosotros, pero sí, es difícil para los alumnos, sobre todo, que están saliendo a la vida laboral, que de repente algunos no pudieron utilizar los software de Esri en la universidad y están recién conociéndolos, etcétera, o algunos solos se formaron con ellos y después en otros lados solo tienen software libre. Por eso, al menos nosotros no intentamos como casarnos completamente con ningún software y no depender todo el sistema completo del software pagado. ¿Ya? Entonces, si bien los utilizamos sobre todo para la parte de los visores, la generación de los productos, y siempre estamos también como probando qué es lo que tiene QGIS, okay, qué podemos hacer programando, etcétera, para poder ampliar esto y también que sean compatibles con también la información de otros servicios públicos, con las universidades, etcétera. Entonces, así lo hemos ido resolviendo. Aló. Sí, me adhiero a eso vía los software de acceso libre. John, gracias por tu pregunta. La verdad es que por el momento nos estamos enfocando directamente en la modelación del mapa de cobertura de user suelo. Sabemos que Invest es una gran herramienta y estamos interesados en avanzar en eso, pero por el momento el equipo es pequeño, entonces estamos muy enfocados en eso, pero la idea es poder probar distintas modelaciones de ecosistema y obviamente Invest de las herramientas más populares y que obviamente hay que implementar y probar y ver cómo andan, porque si bien es el más popular, tienen sesgos asociados y también muchos de los valores que vienen predefinidos son de el hemisferio norte, entonces hay que ir probando, pero ese es un siguiente paso. Yo complementaría un poquito sobre esa última explicación de Invest. En particular, el ejercicio que hemos desarrollado al interior del comité, utilizando ese software con el apoyo de la Universidad de Stanford, también ha generado ciertas conclusiones, resultados de que es necesario tener mejores datos. O sea, los datos que estamos utilizando no son los mejores y los más actualizados, entonces ahí yo creo que es fundamental este esfuerzo que está haciendo el Banco Central por actualizar la base de datos a través de este trabajo que están haciendo. Eso yo creo que en la medida que tengamos mejores datos podemos tener mejores conclusiones cuando utilizamos los modelos. Y también creo que es importante eso que dice Federico, de que son modelos desarrollados en otras partes del mundo que están vienen a representar esa realidad y aquí también tenemos que tratar de adaptarlo y sacar las conclusiones de acuerdo a nuestra realidad. Eso. Muchas gracias y un aplauso para los